La tierra tembló antes de que el reloj marcara las 6. El ruido fue como un rugido que partía el aire, un rugido que anunciaba el final de todo lo que conocían. Cuando el polvo se disipó, la casa, su refugio, su orgullo, su herencia, era solo un esqueleto roto entre escombros y silencio. Durante años, aquella casa había sido el corazón de los Ramírez. Allí crecieron los niños, se celebraron cumpleaños, se curaron fiebres y se soñó con un futuro tranquilo. Pero bastaron unos segundos para que el suelo se abriera y devorara cada una de esas promesas. No fue solo el colapso de un techo o de unas paredes, fue el derrumbe de una vida entera. Lucía sintió que el aire se le iba. Tenía los pies cubiertos de polvo, las manos temblorosas, los ojos llenos de lágrimas y una certeza: nada volvería a ser igual. A su lado, su esposo, Daniel, observaba en silencio. No había palabras que pudieran reparar lo que ambos veían. El día anterior habían discutido por el presupuesto del mes. Las cuentas no alcanzaban y el cansancio pesaba más que el cuerpo. Habían trabajado toda su vida para pagar ese terreno, ladrillo a ladrillo, sacrificio tras sacrificio. Y ahora todo se desmoronaba ante ellos. Los vecinos corrían, las sirenas se mezclaban con gritos y el humo formaba un velo gris sobre la calle. Lucía apretó contra su pecho una foto que milagrosamente había sobrevivido. Era la imagen de su familia en la sala, el mismo lugar donde ahora solo quedaban piedras partidas. Esa noche no hubo refugio ni descanso. Dormieron sobre mantas donadas bajo un techo improvisado. Daniel intentó mantener la calma, pero en su mirada se reflejaba la angustia de un hombre que había perdido más que una casa. Había perdido su propósito. Los días siguientes fueron una cadena de golpes invisibles. La ayuda prometida tardaba en llegar. Los ahorros eran insuficientes y las cuentas del banco seguían reclamando lo que ya no existía. Lucía sentía que cada amanecer pesaba más que el anterior. Las conversaciones se llenaron de frases cortas, de silencios largos, de preguntas sin respuesta. ¿Y ahora qué haremos?, preguntó ella una noche mientras observaba el vacío donde antes se alzaba su hogar. Daniel no contestó. Solo miró al cielo, buscando alguna señal que no llegaba. En medio del caos, Lucía comenzó a notar algo que hasta entonces había ignorado: el sonido del viento, el crujir del suelo bajo sus pies, la respiración agitada de su hijo menor. Todo parecía recordarle que estaban vivos, aunque por dentro se sintieran rotos. El desastre no solo había destruido su casa, también había revelado las grietas que llevaban años creciendo en silencio. La rutina, la presión económica, los sueños aplazados, ahora frente a las ruinas, no podían seguir escondiéndolas. Una tarde, mientras el sol se hundía entre los restos, Lucía acarició la pared que aún quedaba en pie. Ahí, con el dedo cubierto de polvo, escribió una palabra: resistir. No sabía cómo ni cuánto tiempo tardaría, pero en ese instante entendió que la reconstrucción no comenzaría con cemento, sino con voluntad. Esa fue la primera noche en que dejó de llorar, porque entre los escombros, algo muy pequeño, una chispa casi invisible, empezaba a encenderse. Esta es la historia de Lucía Ramírez y de cómo el derrumbe de su casa se convirtió en el inicio de su verdadero despertar. La primera semana después del derrumbe fue una neblina de polvo, trámites y silencios. Lucía despertaba cada madrugada con el corazón acelerado, esperando sentir el techo caer sobre ella. Pero lo único que caía era la realidad. Ya no tenían casa, ni trabajo estable, ni rumbo. El refugio temporal se llenaba de murmullos y miradas tristes. Gente que había perdido todo, igual que ellos. Daniel intentaba mantener la compostura, pero el peso del fracaso lo encorvaba poco a poco. Pasaba horas mirando los escombros, como si pudiera reconstruirlos con la mirada. Lucía lo observaba en silencio. Sabía que detrás de su silencio había miedo. Miedo de no poder volver a empezar, de no poder alimentar a los niños, de no tener ya un propósito que lo sostuviera. Ella trataba de ser fuerte, pero cada noche se rompía un poco más. Una mañana, Daniel salió sin decir palabra.
Volvió horas después, con las manos vacías y la mirada perdida. «Fui a buscar trabajo», murmuró. «Pero no hay nada». Lucía quiso abrazarlo, pero él se apartó. Desde ese día, comenzaron a hablar menos. Y cuando hablaban, las palabras dolían. Los días se convirtieron en semanas. Los niños empezaron a enfermar con el frío del refugio. Lucía vendió lo poco que quedaba: un televisor viejo, una bicicleta, algunas prendas. Todo para poder comprar comida y medicamentos. Cada venta era un pequeño duelo, una despedida más. Una tarde, mientras organizaba los objetos donados, escuchó a una vecina decir: «A esa mujer le daba todo el tiempo para limpiar. Y mírala ahora, pidiendo ayuda». Lucía fingió no oír, pero las palabras se clavaron en su pecho. Esa noche, esperó a que todos durmieran. Se encerró en el baño portátil del refugio y se cubrió la boca con ambas manos para no despertar a los niños. Lloró hasta que el cuerpo no pudo más. Lloró por su casa, por su esposo, por sí misma. En ese instante, comprendió algo. Lo habrían perdido todo, pero lo más peligroso era perderse a sí misma. Al día siguiente, Daniel no volvió. Pasaron 2 días, luego 3. Nadie sabía dónde estaba. Cuando finalmente regresó, tenía el rostro cansado y los ojos apagados. «No encontré nada», dijo con voz quebrada. «Ni trabajo, ni esperanza». Lucía no respondió. Lo abrazó. No porque todo estuviera bien, sino porque no quería que se desmoronara también. Con el paso de los días, decidió hacer algo que nunca imaginó: limpiar casas ajenas. La primera vez que entró en una vivienda desconocida, le temblaban las manos. Cada olor, cada pared intacta, le recordaban lo que había perdido, pero necesitaban comer. «Por mis hijos», se repetía en silencio mientras frotaba el piso hasta que las rodillas dolían. El trabajo era duro, pero era lo único que podía hacer sin experiencia ni herramientas. La vergüenza la perseguía, pero también una fuerza silenciosa comenzaba a despertarse. Una tarde, una de las dueñas de casa le dijo con amabilidad: «Se nota que trabaja con el corazón». Lucía no supo qué responder. Tal vez nadie se lo había dicho en años. Cuando llegó al refugio esa noche, Daniel la esperaba sentado. «No puedo más», dijo él. «No sé cómo salir de esto». Ella lo miró con los ojos enrojecidos, pero firmes. «Entonces, déjame intentarlo yo». Fue la primera vez que tomó una decisión sin miedo. Esa noche, mientras los niños dormían, Lucía abrió una libreta vieja que había rescatado de los escombros. En la primera página escribió: «Plan para volver a empezar». No tenía dinero, ni contactos, ni idea de cómo hacerlo. Pero tenía algo que había olvidado: una voluntad que se negaba a morir. Esa fue la noche en que decidió levantarse aunque no supiera cómo. Lucía comenzó su reconstrucción con un cuaderno, un lápiz prestado y un propósito: volver a tener un hogar. No sabía cómo lograrlo, pero entendía que la única manera era empezar por ella misma. Cada mañana salía antes del amanecer, caminaba largas cuadras hasta el barrio donde trabajaba limpiando casas. Las manos se le agrietaban, pero el cuerpo se acostumbraba al esfuerzo. En cada hogar que ordenaba, aprendía algo nuevo: cómo administrar el tiempo, cómo organizar, cómo mantener el equilibrio entre el cansancio y la esperanza. Una tarde, mientras descansaba unos minutos, escuchó a 2 empleadas hablar sobre un curso técnico gratuito de administración que ofrecían en un centro comunitario. La idea le quedó dando vueltas todo el día. Esa noche, con el corazón acelerado, fue a inscribirse. No sabía si podría cumplir con las horas ni si la aceptarían, pero lo intentó. Las primeras clases fueron un desafío. Llevaba años sin estudiar. Se sentía fuera de lugar, con su ropa sencilla y sus manos gastadas, rodeada de jóvenes con energía y sueños frescos. Pero decidió no rendirse. Anotaba cada palabra,
repasaba las lecciones a la luz de una linterna vieja y dormía apenas unas horas antes de comenzar otra jornada laboral. Daniel, aún perdido entre su tristeza y su orgullo, la miraba con distancia. No entendía de dónde sacaba fuerzas, pero poco a poco su admiración silenciosa fue reemplazando la desesperanza. «No te detengas», le dijo una noche con voz temblorosa. «Si tú puedes, quizás yo también». Lucía sonrió. No por soberbia, sino porque esas palabras eran el primer rayo de luz después de meses de oscuridad. El curso le abrió los ojos. Aprendió a llevar un pequeño registro de gastos, a priorizar lo necesario, a guardar una mínima parte de lo que ganaba. No era mucho, pero cada número en aquella libreta representaba una semilla de futuro. Con el tiempo, una de las familias donde trabajaba le ofreció algo distinto: ayudar con tareas administrativas del negocio familiar. Era un trabajo pequeño, pero requería confianza. Lucía dudó. Temía no estar a la altura. «Confío en usted», le dijo la dueña. «Se nota que tiene disciplina». Aceptó, y esa decisión cambió su destino. Durante las semanas siguientes, aprendió a usar una computadora antigua, a manejar inventarios, a redactar mensajes. Su esfuerzo no pasó desapercibido. Empezó a recibir recomendaciones, trabajos ocasionales, encargos pequeños que, poco a poco, se transformaron en un ingreso estable. Con cada paso, la sensación de vacío se transformaba en gratitud. Lucía comenzó a enseñar a otras mujeres del refugio cómo organizar sus finanzas, cómo ahorrar pequeñas cantidades, cómo mantener la calma en medio del caos. No hablaba como experta, sino como alguien que había aprendido a sobrevivir. Hubo recaídas, días en los que todo parecía volver a derrumbarse. Una enfermedad de su hijo menor, un pago atrasado, una promesa que no se cumplía. Pero esta vez no se rendía. Había comprendido que el progreso no era una línea recta, sino una montaña que se sube un paso a la vez. Una noche, mientras repasaba los apuntes del curso, escribió una frase en su cuaderno: «Ya no quiero sobrevivir, quiero avanzar». Esa frase se convirtió en su mantra. Meses después, Daniel consiguió un trabajo temporal en una empresa de construcción. Volvía cansado, cubierto de polvo, pero con una sonrisa que hacía tiempo no mostraba. «Hoy levantamos las paredes de una casa nueva», le contó una noche. «Me recordó a la nuestra». Lucía lo escuchó en silencio y por primera vez sintió que el peso de la pérdida se transformaba en fuerza compartida. El tiempo comenzó a moverse distinto. Las deudas bajaban, los ingresos se estabilizaban, los hijos volvían a reír. No tenían lujos, pero sí algo mucho más valioso: paz. Y un día, casi sin darse cuenta, se dieron cuenta de que la victoria estaba cerca. Aún faltaba el último paso, el más difícil: volver a construir su hogar, no solo con ladrillos, sino con todo lo aprendido en el camino. Lucía sabía que aún habría obstáculos, pero ya no temía al futuro. Había comprendido que incluso después del derrumbe, siempre hay una manera de levantar algo más fuerte. Pasaron 3 años desde aquella noche en que todo se vino abajo. 3 años de cansancio, de esfuerzo silencioso, de lágrimas secas y amaneceres inciertos, pero también 3 años de renacimiento. El terreno donde antes se levantaba su vieja casa seguía vacío, cubierto de hierba y recuerdos. Lucía solía pasar frente a él, camino al trabajo. Cada vez que lo miraba, sentía una mezcla de dolor y esperanza. No lo veía como un final, sino como una promesa aún sin cumplir. Una tarde, el jefe de Daniel le ofreció algo inesperado: materiales sobrantes de una obra. «No son nuevos, pero están en buen estado», dijo con una sonrisa. «Tal vez les sirvan para reconstruir algo propio». Daniel llegó a casa con los ojos brillando, como un niño. Lucía lo escuchó
y sin decir una palabra lo abrazó. Era el inicio de una nueva etapa. Durante semanas, los fines de semana se convirtieron en jornadas de trabajo comunitario. Vecinos, amigos del refugio e incluso antiguos compañeros de Lucía en el curso se acercaron para ayudar. No tenían dinero, pero sí manos dispuestas y corazones agradecidos. La primera pared que levantaron fue simbólica. Lucía colocó en su base una pequeña piedra con una palabra escrita: paciencia. Sabía que aquella casa no se construiría rápido, pero sería firme, porque cada ladrillo estaría hecho de amor, no de prisa. Meses después, el nuevo hogar se alzó frente al atardecer. No era grande ni perfecto, pero tenía ventanas por donde entraba la luz, un techo que no goteaba y una mesa donde cada comida sabía a victoria. El día en que colocaron la última teja, Lucía se sentó en el suelo, respiró hondo y lloró. No de tristeza, sino de alivio, de gratitud. Daniel se arrodilló junto a ella y tomó su mano. «Lo logramos», susurró. Ella asintió, con la mirada perdida en el horizonte. «No, lo construimos, que es distinto». Esa noche, cuando el silencio llenó la casa, Lucía abrió su vieja libreta. En la última página escribió: «Pagamos nuestras deudas, pero no con dinero. Las pagamos con tiempo, fe y trabajo. Hoy, la casa no es lo que se ve, sino lo que aprendimos en su ausencia». Durante las semanas siguientes, comenzó a recibir llamadas de mujeres que querían escuchar su historia. Algunas estaban atravesando su propio derrumbe. Lucía las escuchaba con paciencia y compartía lo poco que sabía: cómo hacer un presupuesto, cómo organizar prioridades, cómo no rendirse cuando parece imposible. No se consideraba una maestra, pero cada vez que alguien le decía gracias, sentía que su dolor había servido para algo. Una tarde, mientras preparaba café, su hijo menor le preguntó: «Mamá, ¿por qué siempre sonríes cuando miras la casa?». Ella lo abrazó y respondió: «Porque cada ladrillo me recuerda que seguimos aquí». El sol entraba por la ventana, bañando la mesa donde descansaba la libreta abierta. Afuera, el viento movía las hojas de los árboles nuevos del jardín. Y dentro, Lucía sintió algo que había olvidado: paz. Ya no quedaban ruinas, ni deudas, ni miedo. Solo quedaba la verdad, que incluso del dolor más profundo puede nacer un nuevo comienzo. A veces la vida necesita derrumbarse para mostrar lo que realmente importa. Porque entre los escombros, lo que sobrevive no es lo material, sino la fuerza que se niega a rendirse. Lucía Ramírez entendió que perderlo todo no fue su final, sino el punto exacto donde comenzó su verdadera historia. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Has vivido algo parecido? Cuéntanos en los comentarios desde donde nos miras y comparte un poco de tu experiencia. No olvides suscribirte al canal para recibir una nueva historia de lucha y superación todos los días.